Tantos años en tranquilidad. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que algo extraño pasara en casa, pero definitivamente algo anda mal nuevamente. Como todas las mañanas, me senté a desayunar con mi familia antes de salir hacia mi oficina. Mi esposa, algo seria, me dijo que había algo que quería contarme, pero que esperáramos a que los niños salieran hacia la escuela. En un principio sus palabras me pusieron en alerta, no imaginando lo que quería decirme, pero por la seriedad con lo que me lo dijo, asumí que no podría ser algo bueno, y efectivamente no lo era. Probablemente algunos piensen que lo que me quería decir era algo sobre nuestra relación, o tal vez algún problema con nuestros hijos, pero no era nada relacionado con eso. Lo que me dijo era algo relacionado con nuestra casa y los extraños eventos que últimamente han ocurrido en ella, principalmente durante la noche. Hace tiempo, cuando yo vivía solo en esta misma casa, pasé por muchas cosas extrañas que ya antes les había compartido. Después de muchos rezos y de limpiar con frecuencia la casa, todo parecía estar normal, pero creo que ya no es así. Antes de contarles lo que me contó mi esposa, quiero decirles qué es lo que ha estado sucediendo últimamente en casa. Al principio, eventos tan simples que parecían insignificantes, aunque ahora que lo pienso, bien pudieron ser señales de lo que estaba por venir. Lo primero que me viene a la mente fue aquella mañana en la que muy temprano noté una extraña sensación de frío en casa. Eran como las 5 de la mañana y decidí bajar a la cocina para prepararme un té y entrar en calor. Al ir bajando la escalera, el frío se intensificaba como si una corriente helada corriera por la casa. Y efectivamente, así era. La puerta principal estaba completamente abierta. Por lo regular, en la noche al cerrar la puerta le paso la llave y me cercioro de que quede completamente cerrada. Aunque la calle donde vivimos es relativamente segura, nunca está de más cerrar bien las puertas por cualquier cosa. Encontrarme con la puerta completamente abierta era algo anormal y extraño, pero en ese momento no le di la importancia apropiada, porque supuse que tal vez alguien la pudo dejar abierta después de salir por algo al coche, o que yo pude olvidar poner la llave. Sin embargo, aunque hiciera mucho aire, no había manera de que se abriera. Al cuestionar a mi familia para saber quién la había dejado abierta, todos negaron haber salido y confirmaron que me vieron cerrarla la noche anterior. Esa semana, al menos en 3 ocasiones, me encontré con la misma situación, así que por tranquilidad y seguridad decidí cambiar la cerradura, y aparentemente todo se había solucionado. Después de eso llegaron las sombras. En casa tengo un pequeño estudio donde me siento a trabajar o a relajarme un rato mirando televisión, y en continuas ocasiones, mientras me sentaba a mirar la televisión, notaba como si alguien pasara cerca de la puerta. Al principio llegué a pensar que eran mis hijos, que me estaban jugando alguna broma queriéndome asustar, o que tal vez venían a pedirme algún permiso o platicarme algo, pero no eran ellos. En un par de ocasiones, al ver cómo pasaban por la puerta, me levanté para tratar de sorprenderles, pero el sorprendido era yo, ya que nadie estaba en el pasillo. Inclusive subía a su habitación y los encontraba ocupados con sus tareas o con algún juego. Después de todo lo que alguna vez pasé en esta casa, no quería sugestionarme, así que nuevamente no puse atención. Lo que vino después de eso definitivamente fue algo que no pude ignorar. Nuevamente, mientras me encontraba en mi pequeño estudio trabajando una noche, mientras todos dormían, escuché en la parte de arriba como si alguien estuviera platicando. Era claramente la voz de un niño. Imaginé que mi hijo estaría platicando con su hermana, y como ya era muy noche, subí sigilosamente la escalera para sorprenderlos y pedirles que ya se durmieran. Pero cuando llegué a la planta alta, la voz se dejó de escuchar. Entré a la habitación y mis hijos estaban completamente dormidos y con la luz apagada. Ya lo sé, me van a decir que tal vez me escucharon subir la escalera y que de inmediato se hicieron los dormidos, y honestamente yo pensé lo mismo. Pero mientras estaba en su habitación, escuché un ruido en la planta baja, en mi estudio. Bajé de inmediato y el control de la televisión estaba tirado en el piso, y también la televisión se había cambiado de canal.
Eso me puso de nervios, así que decidí mejor apagar todo para subirme a descansar. Pero en cuanto me agaché a levantar el control remoto, una tenue voz se escuchó en mi oído. Era una voz infantil, como de un niño. Pero no vi a nadie. No vi ninguna sombra y estoy seguro de que lo escuché. Me fui de inmediato de mi estudio rumbo a mi habitación, y mientras subía la escalera, desde el estudio una risa infantil salió de la nada. Ya eran varias las situaciones, así que hablé con mi esposa para contarle todo aquello que me había pasado y preguntarle si ella no había visto o notado algo raro en la casa últimamente. Algo preocupada por los hechos, me comentó que ella no había notado cosas extrañas en un principio, pero que en ocasiones algunas de sus cosas no estaban donde ella las había dejado, pero que no me había mencionado nada al respecto, porque suponía que tal vez ella misma las había movido o alguien más en casa pudo haberlo hecho, así que no le había dado tanta importancia a aquello. Y entonces llegaron los olores, junto con lo demás. Luego de tantas ocasiones en las que llegué a ver nuevamente sombras pasar por la puerta, ya me había acostumbrado, e inclusive ya no le tomaba importancia. De hecho, llegué a poner más atención, y en alguna ocasión de reojo me pareció ver a un niño de unos 6 o 7 años que se paseaba por la puerta. Descarté de inmediato algún tipo de evento paranormal o de presencias demoníacas en casa, así como de duendes o criaturas que dicen que existen. La verdad es que yo todo en la casa se lo atribuía a la pobre alma de un niño que tal vez había fallecido recientemente en el hospital que está aquí cercano, y por alguna extraña razón decidió permanecer en mi casa haciendo sus travesuras. El problema es cuando de la nada un aroma fétido inundaba la casa, como si una tubería del drenaje se hubiera roto, y por lo general era en la noche. Ventanas cerradas, puertas cerradas, pero el aroma solo venía de un lugar: mi estudio. El estudio está exactamente debajo de aquella habitación en la que alguna vez tuve mi computadora. Ahora es la habitación de mis hijos, pero es aquella habitación donde tuve mi primer encuentro con lo paranormal. ¿Será entonces que el problema no era la habitación, sino mis herramientas de trabajo? Aparte de los olores, en varias ocasiones mi esposa me comentaba que mientras ella se encontraba en la habitación, leyendo o preparando su material de trabajo, la televisión decidía encenderse por su cuenta en repetidas ocasiones. Tal vez para muchos, todo esto que nos estaba sucediendo sería suficiente para asustarnos e irnos de casa. Pero como los hechos no eran todos los días, sino más bien esporádicamente, para cuando algo sucedía, ya habíamos olvidado el hecho anterior. Pero esta mañana fue diferente. Olvidé mencionar que antes de que mi esposa me dijera que quería contarme algo, cuando bajé para prepararme un té, como a las 7:30 de la mañana, me encontré con la luz de mi estudio encendida. No hice mucho caso y me limité a apagarla hasta que mi esposa me contó lo que quería decirme. Esta fue la conversación que tuvimos. Amor, anoche mientras lavaba el patio, ¿estabas en tu estudio? No, yo estaba en el cuarto viendo la televisión. ¿Por qué? Pues es que mientras lavaba los trastes, vi que bajaste la escalera y te sentaste en tu sillón, pero no prendiste la televisión. No pude sentarme en el sillón. Mi bicicleta estaba ahí recargada y no me podía sentar. Espera, no me interrumpas y déjame decirte lo que vi. Anoche estaba lavando los platos antes de salir a lavar el patio. Mientras estaba en la cocina, vi que bajaste, y cuando volteé, solo te vi parado en la entrada de la cocina, pero no me dirigiste palabra alguna y te metiste a tu estudio. Salí a lavar el patio y te vi sentado en tu sillón, sin que encendieras la televisión, así que decidí no molestarte. Para cuando terminé de lavar el patio, entré y te fui a preguntar por las bolsas grandes para poner una nueva al bote de la basura, pero decidiste ignorarme. Así que molesta, me subí para ir a la habitación y ponerme ropa más cómoda para bajar a cenar con los niños. Pero para mi sorpresa, al entrar al cuarto ahí estabas, acostado viendo la televisión.
En ese momento no te quise decir lo que acababa de suceder y solo te pregunté por las bolsas para la basura y me dijiste que estaban en el baño de la planta baja. Ya no sabía si bajar nuevamente, pero la verdad tenía mucha hambre, así que decidí de igual forma bajar a comer algo. Pasé primero por el baño para tomar la bolsa para el bote de la basura y camino a la cocina. Nuevamente te vi sentado en tu sillón del estudio. Molesta te dije que no estuvieras jugando a asustarme, que no me parecía gracioso, pero nuevamente me ignoraste. Del coraje o del miedo, mejor decidí subirme al cuarto y ahí estabas, acostado viendo televisión. Después de contarme eso, insistí en que yo nunca había bajado de la habitación y que además era imposible de que yo estuviera sentado en el pequeño sillón, ya que la bicicleta estaba recargado en ella. Le comenté que además, esta mañana al bajar las escaleras, me encontré con la luz del estudio encendida y me dijo que cuando ella subió, todo se había quedado apagado, pero que como a la 1:30 de la mañana, la luz del comedor estaba encendida, ya que ella había salido al baño y al notarla encendida bajó a apagarla. Revisando la grabación de la cámara de seguridad pude notar un par de cosas. La primera es que efectivamente, cuando todos estábamos en la planta alta, pasada las 11 de la noche, la luz de mi estudio se encendió por su cuenta. Después de encenderse, y si se pone atención a la grabación se logra ver como una sombra sale del estudio atravesando la pared que lo conecta con la cocina para salir hacia el patio. Lo otro que noté es que no hay un solo minuto de grabación en la cámara después de ese momento, hasta casi las 8 de la mañana, cuando se ve que bajo la escalera y la luz del estudio se apaga. No hay registro alguno de la luz del comedor encenderse, y creo que es momento de llamar a un viejo conocido. De entre mis contactos, tengo el nombre de aquel señor y su hijo quienes ya me habían ayudado en alguna ocasión. Don Ponchito y Axel, su hijo. Hoy mismo me pondré en contacto con ellos y espero pronto tener novedades de lo que sucede en casa. Intentaré compartirles los segundos de grabación que tengo de la cámara. Y si algo llegara a pasarnos, recen por nosotros. Han pasado algunos días desde lo sucedido, y las noches cada vez son más largas y con más eventos extraños. Lo peor de atravesar situaciones como esta es que poca gente te cree cuando les cuentas, y a veces hasta te juzgan loco, y tu propia familia te da la espalda. Aquella noche, cuando mi esposa juró que habló conmigo en la planta baja, mientras yo descansaba viendo televisión, fue lo que yo llamaré el comienzo de este nuevo calvario. Las siguientes noches, las luces de casa seguían manejándose a su antojo, se encendían y se apagaban al gusto mientras nosotros estábamos cenando. Amanecían encendidas, e inclusive, cuando nosotros queríamos prender un foco, a veces pareciera que no funcionaban. Ojalá nuestro único problema hubiese sido con las luces, pero desgraciadamente no fue todo. Las cosas comenzaban a moverse del lugar, o inclusive a extraviarse. Ya sé lo que estaban imaginando. En mi casa había duendes, pero dudo mucho que la maldad que se desató fuera obra de este tipo de criaturas. Menos de 7 días aguantamos, hasta salir corriendo por ayuda y hacer aquella llamada que debía hacer desde un principio. Aquel señor, a don Poncho y a Axel, su hijo. Todo comenzó aquella noche de la que ya les platiqué, en la que las luces se encendieron y mi esposa pensó que estaba hablando conmigo. La siguiente noche fue diferente. Ahora me tocó a mí experimentar algo. Recuerdo que después de la cena, decidí sentarme un rato a descansar en mi sillón, viendo un poco de televisión. No recuerdo bien la hora, pero no podían ser más de las 11 de la noche, cuando mientras estaba sentado,
Me sentía observado. No quise poner mucha atención para no sugestionarme, pero mientras los minutos pasaban, una extraña sensación en el ambiente me sugería que mejor me fuera a descansar. Así que apagué la televisión y pasé a la cocina por un vaso con agua. Mientras estaba sirviéndome el agua, desde la escalera un peculiar sonido se escuchó. Parecía que algo venía bajando por las escaleras, como rodando y rebotando, como si fuese una pelota. Y efectivamente, eso era. Cuando me asomé para ver de dónde provenía el sonido, alcancé a ver cómo una pequeña pelota rodaba escaleras abajo. Esa pelota me era familiar. Era la misma que yo tenía para jugar con mi mascota años atrás, antes de que la edad la alcanzara y abandonara este mundo terrenal. Pero esa pelota tenía al menos un par de años extraviada. Es más, hoy mismo no sé dónde está, ya que no la he vuelto a ver. Pues la pelota descendió los últimos escalones para quedarse al pie de la escalera. Sí, el simple hecho de verla rodar escalera abajo me llenó de miedo y una sensación extraña. Cuando me acerqué para confirmar lo que era lo que sucedió, fue lo que en verdad me asustó. Estaba a unos 5 pasos de llegar al pie de la escalera, donde aquella vieja pelota lucía inmóvil, cuando de la nada comenzó a rodar desde la escalera hasta el interior de mi oficina. Pero no rodaba como si hubiera sido lanzada. Parecía que alguien la iba empujando de poco a poco. No había ni puertas ni ventanas abiertas. Y no, tampoco fue mi imaginación. No quieran convencerme de lo contrario. Yo estuve ahí y yo vi cómo todo comenzó a moverse de la nada, como empujada por una fuerza invisible. Probablemente eso no es suficiente para asustarse, dirán la mayoría, pero honestamente yo sí lo hice. Salí corriendo escalera arriba para llegar a mi habitación y tratar de descansar un poco. Mi esposa ya estaba dormida, así que no quise despertarla para que ella no se asustara. La mañana siguiente, al despertar, lo primero que hice fue bajar las escaleras para entrar a la oficina y sacar esa pelota de la casa. Mientras mi mujer se daba una ducha, aproveché para bajar sin hacer mucho ruido. Pero cuando llegué a mi oficina, mi sorpresa fue no encontrarla. No estaba por ningún lado. Revisé bajo mi pequeño sillón, debajo del escritorio. Bueno, por todos lados y no había ni rastro de aquel objeto. No me podía quedar de brazos cruzados, así que de inmediato quise revisar mis cámaras de vigilancia que tengo instaladas en casa. Pero para no variar, en punto de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana, no había registro alguno de video. No puedo especular sobre lo que estaba sucediendo, pero lo que sea que nos acechara, de alguna forma evitaba dejar cualquier tipo de rastros o evidencias. Estuve calmado el resto del día, pensando en que no podía dejarme asustar por una tontería como lo era una pelota. Así que decidí quedarme callado y no contar nada de lo que había sucedido. Pero por la noche, ahora fue el turno de mi esposa. Ella acostumbra siempre tener agua en la habitación para tomar antes de dormir. El problema con esto es que muchas veces por la noche le toca levantarse al baño. Y precisamente esa madrugada le tocó ver algo similar a lo que yo vi. A la mañana siguiente, cuando despertamos, me contó lo que le pasó a ella, y fue cuando supimos que algo malo se avecinaba. Me contó que como a la 1:30 de la mañana salió de la habitación para ir al baño, y que además quería bajar a la cocina para rellenar el vaso con agua. Al salir del baño escuchó ruido, como si algo se arrastrara en la planta baja. Ella venía bajando los escalones, pero solo llegó hasta la mitad de la escalera. Y en ese momento sintió una extraña sensación de baja en la temperatura. Me dijo que hasta abajo salió de su nariz y boca al respirar. Seguido del frío, como si viniera de mi oficina, vio una pelota rodar hasta el pie de la escalera. Permaneció inmóvil a media escalera, cuando la pelota de la nada se suspendió en el aire, como si fuera levantada por alguien para ser botada contra el suelo en un par de ocasiones. Paralizada del miedo, comenzó a retroceder escalones de regreso hacia la planta alta, cuando la pelota salió disparada en su dirección, y regresó corriendo a la habitación llena de miedo. Le pregunté que por qué no me había despertado a esa hora para contarme lo que pasaba, pero me dijo que en cuanto entró a la habitación, yo estaba sentado al pie de la cama, y al contarme que algo malo había en casa, yo solo le contesté que ya se durmiera,
Honestamente, yo no recuerdo nada de eso, y nunca he padecido de algún trastorno del sueño, como sonambulismo o alguna otra cosa. Ese día, después de aquel par de noches intensas, decidí ir a la parroquia más cercana para pedirle al sacerdote que pudiera pasar a casa a bendecirla. Me atendió de muy buena manera, y al contarle las cosas que estaban pasando, me miró con algo de incredulidad y me dijo que con gusto pasaría por casa para bendecirla, pero que el resto de la semana la tenía muy ocupada, así que sería dentro de 8 días. Era demasiado el tiempo que tendríamos que esperar, así que le pedí autorización para tomar agua bendita del templo, para rociar mi hogar, pero de entre sus gavetas, él sacó una pequeña botella de plástico con agua en su interior, y después de darle una bendición y algunas oraciones me la entregó, prometiéndome que todo estaría bien y que la próxima semana él sin falta se pasaría por la casa para darle una buena bendición. Entonces regresé a casa, no sé si tranquilo por saber que pronto bendeciría nuestro hogar, o preocupado porque faltaban varios días. De cualquier manera, yo ya llevaba algo de agua bendita y no me iba a quedar de brazos cruzados, así que ese mismo día comencé yo a limpiar la casa. Recordé lo que ya había hecho la otra ocasión y me puse manos a la obra. Barrer y trapear con un poco de sal, prender algunos inciensos y, por supuesto, rociar agua bendita en toda la casa. De alguna manera, al terminar de hacer todo esto me sentía más tranquilo y no pensé que algo más ocurriera, pero la verdad dista de eso. Esa noche todo estuvo tranquilo, pero las siguientes pareciera que lo que sea que nos molestaba o acosaba estuviera más molesto por mi intento de echarlo de nuestro hogar. Recuerdo que regresábamos del súper con la familia y al llegar a la casa se sentía algo extraño. La planta baja no pareciera estar nada fuera de lo común, salvo la puerta, aquella que conecta la cocina con el patio. Esa puerta estaba abierta. No creí que fuera nada sobrenatural, ya que fácilmente pudimos olvidar dejarla bien cerrada y el viento la pudo abrir. Pero el problema estaba en la planta alta. Del baño, un aroma a podrido daba la bienvenida. Y las habitaciones... Ay, ¿qué puedo decirles? Lejos de parecer sobrenatural, parecía que alguien había entrado a robar. Los cajones en las dos habitaciones parecía que los habían volteado contra el piso. Lo raro es que toda la ropa de los cajones estaba apilada y ordenada frente al cajón, como si solo hubieran sacado las prendas pero las hubieran dejado acomodadas frente a los cajones. Era una escena tan extraña que no sabía ni qué hacer, si llamar a la policía denunciando un robo o creer que todo era alguna otra cosa. Revisamos nuestras pertenencias y ahí estaba todo. Nada había sido robado ni extraviado. Ni las prendas, ni las pocas joyas que pudiéramos tener de mi esposa, o algún par de relojes que guardo en mis cajones. De las cámaras de seguridad mejor ni hablar. Parecía como si cuando no estábamos en la casa se hubieran desconectado de la luz. No había registro alguno de actividad. Después de pasar al menos un par de horas regresando todas las cosas a sus cajones, y mientras lo hacíamos, acordamos con mi esposa de que se llevaría a los niños un par de días a casa de sus padres, en lo que venía el sacerdote, y para que las cosas en casa mejoraran un poco. Y así lo hicimos. Esa misma noche se fue mi esposa con los niños a casa de mis suegros. Ya no era seguro que estuviéramos todos en la casa, y no iba a poner a mi familia en riesgo. Así que esa noche me tocaba quedarme solo en casa. Todo iba bien, y me quedé dormido temprano, pero en la madrugada, no sé a qué hora, un repentino jalón de piernas me despertó. Mi cobija estaba en el suelo, y yo fui jalado como si me quisieran tirar de la cama. Recuerdo que en pijama salí corriendo de la habitación y bajé la escalera a toda velocidad para salirme de la casa y subirme al carro. Cuando venía saliendo, alcancé a voltear de reojo hacia la escalera y al pie de la misma estaba una sombra parada. No distinguía ropa, cara, ni nada, pero era una figura humanoide que solo movía la cabeza en ambas direcciones, como haciendo el gesto natural que muchos hacemos al decir la palabra no. Ya una vez en mi automóvil, me percaté de que eran casi las 4 de la mañana, así que no tenía dónde ir a esa hora, y decidí permanecer en el interior del auto, al menos hasta que amaneciera.
Para evitar el frío encendí el coche y la calefacción, haciendo que me quedara dormido en un par de minutos. Los primeros rayos del sol al amanecer fueron los que me despertaron. Tallé mis ojos y descendí del auto para entrar a casa. La puerta de la entrada estaba entreabierta. Tal vez por la premura con la que me salí de la casa la olvidé cerrar. O tal vez no. Pero esos detalles salen sobrando. Ya no iba a esperar más, sin tomar las medidas pertinentes, así que de inmediato tomé mi teléfono y mandé un mensaje. Era momento de pedirle ayuda a aquel par de extraños que años atrás me habían ayudado en esta misma casa. Mientras esperaba respuesta al mensaje, decidí entrar a la casa para tomar un baño. Al solo cruzar la puerta, parecía que estaba entrando a otro lugar. La casa lucía sucia, había cosas tiradas por todas partes, y aquel olor. Es difícil no recordar ese aroma a caño o a podrido que salía de todos los rincones de la casa. Si ese fuera el olor de la maldad, definitivamente nuestra casa estaba infestada de ella. Como pude, tomé ropa limpia y me duché en menos de 5 minutos para estar de vuelta sentado en mi vehículo esperando a que me respondieran aquel mensaje. Esperé no más de 10 minutos cuando sonó mi teléfono. Era mi esposa, preguntándome qué tal había pasado la noche. No quise alarmarla, pero no podía mentirle. Tenía que contarle toda la verdad y sé que eso la preocupó mucho, pidiéndome que me fuera a casa de sus padres con ellos, pero yo no iba a abandonar nuestro hogar. No podía permitir que lo que sea que estuviera dentro de mi casa nos fuera a ganar la batalla. Mientras hablaba con mi esposa, el tono de un mensaje sonó en mi teléfono, así que me despedí para leer aquel texto con atención. Lo que estaba en tu casa años atrás ha vuelto, y más molesto que antes. Ve al mercado municipal al mediodía, y nosotros ahí te encontramos. No entres a la casa bajo ninguna circunstancia. Cierra y vete de ahí. Nada reconfortante fue leer aquel mensaje, y menos sabiendo que ya me había metido para tomar una ducha, aunque no pensé que eso fuera a afectar en algo cualquier cosa. Eran como las 8 de la mañana, así que me fui a casa de mis suegros para desayunar con la familia, en lo que me daba el mediodía, donde puntualmente me presenté en el mercado. A las 12:01, un par de personas se aproximaron a mí. Por primera vez pude ver el rostro de aquellos quienes ya me habían ayudado, y una vez más venían al rescate. Era un señor de unos 60 años, y su hijo tal vez rondaría los 35. Se aproximaron y me pidieron que los acompañara dentro del mercado, donde llegamos a un puesto de esos que venden cosas esotéricas. Que la vela de la abundancia, la oración a tal santo, veladoras y muchas cosas más. En principio creí que el puesto era de ellos, pero no lo era. Atendía a una señora ya grande de edad, a quien me presentaron inmediato diciéndole: «Aquí le traemos al del problema, doñita. ¿Cómo lo ve?» «Muy jodido», fue lo único que respondió aquella mujer. «Pásale, mijo. Sabe que hiciste, pero vienes bien pesado. Alguien definitivamente quiere que te vaya muy mal. Se te ve que te tienen envidia o coraje, pero algo muy feo pidieron para ti». Yo no entendía nada de lo que aquella señora decía, pero ya estaba ahí, y lo más seguro es que podrían ayudarme, así que pues solo seguí sus instrucciones. Primero comenzó pasándome muchas hierbas por todo el cuerpo. Una limpia, pues, fue lo que yo entendí que me estaban haciendo. Luego me frotó un par de huevos que les mandó pedir a mis acompañantes. Después de frotar los huevos por todo mi cuerpo, los rompió vaciándolos en un vaso con agua. Aquello que vi es de esas cosas que cuando las cuentas, la gente te juzga loca. A ustedes les tocará decidir si fui engañado o era real, pero yo estaba en ese lugar y yo lo vi todo. No había manera de que esos huevos estuvieran truqueados. Pero en uno de los vasos, al vaciar el huevo, la yema flotaba en un color como rojizo. En la base del vaso, al menos 6 clavos oxidados descansaban. Eran pequeños, pero se veía lo viejo en ellos. El otro vaso con el otro huevo no tenía nada adicional. Solo había una peculiaridad. La clara y la yema lucían negras, como si el huevo estuviera podrido.
Mira, mijo, todo esto es el trabajo que traes. En tu casa no hay fantasmas. Todo esto es brujería. Y está hecha con muchas ganas de fregarte. Te va a tocar hacer algunas cositas para poder descansar tranquilo. Pero lo primero que debemos hacer es tratar de quitarte de encima la cosa que se vino contigo. ¿Pues qué no te dijeron que no entraras a la casa? En ese momento me quedé helado. Mi inocencia de entrar a ducharme había hecho que algo se me pegara con su maldad. Afortunadamente, la señora sabía lo que debía hacerse para por fin estar tranquilo. Y en los siguientes días, nos dedicamos de lleno a limpiar de una vez por todas mi casa y mi persona. Pero eso más tarde se los cuento. Después de las palabras de aquella señora y de limpiarme con esas hierbas, me explicó todo lo que íbamos a hacer en los siguientes 3 días para poder limpiar la casa y de paso limpiarme a mí. Lo primero sería encontrar la fuente o el origen del trabajo. Algo debió ser dejado en mi casa para que el trabajo fuera así de fuerte. Así que después de estar platicando y pensando bien las cosas, recordé que en el pequeño patio abundaban las moscas. Había una cantidad fuera de lo común, y por lo general se plantaban sobre un pequeño árbol que tenía en una jardinera. Yo había podado el árbol en repetidas ocasiones, disminuyendo la cantidad de moscas, pero nunca desaparecían del todo realmente. Por ahí empezaríamos. Tocaba revisar si ese árbol tendría algún problema. Recuerdo que para entrar a casa, me pidió que antes de entrar me persignara y me encomendara a Dios, así como llevar en mi cuello cualquier medalla de mi agrado, ya fuese una cruz o algún santo. Yo particularmente desde hace muchos años utilizo un rosario, así que en ese tenor estaba cubierto. Solo pasando la puerta, la casa era otra. Suciedad, pestilencia, cosas tiradas y un frío descomunal. Honestamente no invitaba a permanecer mucho tiempo dentro de ella. Llegamos a la parte de atrás, al pequeño patio donde estaba aquel árbol, y un enjambre de moscas se paseaba encima del mismo. Con una escoba sacudimos todas las ramas del árbol que ya estaba plagado, y no parecía que pudiera ser rescatado, así que decidimos mejor quitarlo. Entre los tres jaloneamos aquel pequeño árbol desde la base, hasta por fin sacarlo desde la raíz, y fue cuando encontramos algo raro. Entre la tierra había un huevo enterrado, también unas pequeñas ramas entrelazadas como con cabello humano y algunos clavos viejos. ¿Quién puso eso ahí? No lo sé. ¿Cuál era su intención? Tampoco. Pero es un hecho de que quien sea que me deseara el mal a mí y a mi familia había tenido acceso a mi casa y yo no tenía idea de ello. De cualquier forma, el encontrar eso fue un alivio, ya que al menos encontramos el trabajo y con ello podíamos comenzar a limpiar la casa y a mi persona. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Primero sacamos de la casa aquellos objetos encontrados bajo el árbol, y luego había que ordenar toda la casa, barrer, trapear, sacudir y orar mientras se hacía. Todo esto renovaría las vibras dentro de la casa, o al menos eso pensábamos, pero no sabíamos que había algo más escondido dentro de ella. El recoger y ordenar la casa nos llevó prácticamente todo el día, y como ya se estaba haciendo de noche, Axel y su padre decidieron dar una pausa para que todos descansáramos. Ellos se irían a su casa y yo me quedaría en la mía a pasar la noche, así que acordamos vernos temprano por la mañana. Y como ya habíamos recogido prácticamente toda la casa, yo me sentía seguro, y no imaginé que hubiera problema alguno en descansar en mi cama apropiadamente. Me ofrecí a llevarlos a su casa, pero antes pasamos a comprar algo para cenar. Era lo menos que podía hacer por ellos, por estarme ayudando. Ya me habían dejado muy en claro que no aceptarían mi dinero. Regresé a casa un poco antes de las 10 de la noche. Tomé una ducha y me acosté a ver un poco de televisión para quedarme dormido. La casa se sentía tranquila, el ambiente relajado y en general todo parecía normal, aunque tal vez demasiado tranquilo. No se escuchaba el par de perros de los vecinos, los electrodomésticos de la casa de mi otro vecino,
carros en la calle, nada. ¿Han visto la típica película de miedo, donde de repente la calle está vacía, las casas con las luces apagadas y una soledad inusual? Pues así me sentía. Realmente no presté mucha atención a eso, ya que honestamente estaba muy cansado y solo quería dormir tranquilo. Y así fue, por al menos un par de horas. Pasada la medianoche, desperté para apagar la televisión que se había quedado encendida mientras me quedaba dormido, así que aproveché para salir al baño. Y eso lo cambió todo. Solamente abrí la puerta de la habitación, me encontré con una sombra parada a la mitad del pasillo. No podía distinguir realmente quién era, pero claramente parecía una persona que descansaba parada en la mitad del pasillo, entre mi habitación y el baño. Hice un barrido de la zona con la mirada, y no era lo único. A media escalera una sombra más, y al pie de la escalera, en la planta baja, otra más. Las sombras no se movían, pero era claro que allí estaban. Para encender la luz del pasillo debía llegar hasta la entrada del baño, lo que significaría pasar a un costado de la primer sombra que había visto. Aunque realmente pude retroceder e intentar regresar a dormir, pero las ganas de ir al baño eran mayores que cualquier miedo que pudiera experimentar. Además estaba decidido. Esta era mi casa, y no iba a seguir viviendo con miedo ni secuestrado en mi propio hogar. Atravesé a paso firme el pasillo y encendí de inmediato la luz para notar cómo aquellas sombras se habían desvanecido. Todas menos una. Aquella sombra al pie de la escalera seguía inmóvil, con la mirada hacia la planta alta. Era algo extraño. Si bien con la luz pensaría que se vería claramente de qué se trataba, no era así. Es una de esas cosas extrañas que no se pueden explicar tan fácilmente, al menos yo no podría. Claramente era algo como una sombra, pero no se notaban rasgos, y más bien era como una forma humanoide, pero no al 100% definida. Como sea, yo entré rápido al baño, y al salir, aquella cosa al pie de la escalera ya estaba en la puerta de la otra habitación. Me pongo a pensar y realmente creo que estas sombras lo que querían realmente era ayudarme y no molestarme, porque la casa se sentía tranquila. No sé por qué lo decidí de esa manera, pero me acerqué a la entrada de aquella habitación, donde la sombra solo atravesó la puerta. Algo quería decirme, estoy seguro. Si me quisieran asustar ya lo hubieran hecho. Pues yo tenía razón. En el ahora cuarto de mis hijos, una parte del closet estaba destinada a mis abrigos y chamarras familiares, ya que era un espacio que ellos no utilizaban. Pues ahí se paró lo que sea que me estuviera acompañando. Algo había ahí, y eso era parte del trabajo, no tenía dudas. Comencé a sacar todas las cosas de esa parte del closet, esperando encontrar algo que tuviera fuera de lo normal. Y vaya que lo encontré. Enterrado en el fondo del closet, casi imperceptible a la vista, estaba un pedazo de tela envuelto, esperando no ser encontrado. No tenía a la mano algún tipo de guantes o bolsa para tomar aquello sin tocarlo, así que simplemente lo agarré con mis manos y lo desenvolví. Una pestilencia salió de aquellos pedazos de tela doblados, que una vez que los estiré por completo noté lo que eran. Era ropa interior. Unos calzones míos estaban enrollados con ropa interior de mujer, que claramente no eran de mi esposa. Lo sabía porque en la etiqueta, rayado con tinta roja, aparecía mi nombre junto con el de una mujer con la que salí hace un tiempo. Los dos nombres se encontraban como envueltos en un corazón. Y desconozco qué era lo que estaba embarrado en ellos, pero tenía un aspecto muy desagradable, así como un aroma espantoso. Pues había encontrado la causante del problema. Ya tenía nombre y apellido la persona que había realizado el trabajo. Yo no entendía el por qué. Bueno, claramente tengo una idea, pero yo pensé que nuestra separación había quedado en buenos términos. Y además hacía mucho tiempo de esto. No entiendo por qué hasta ahora habían comenzado las cosas. Ya después me explicaron que eso lo había puesto desde que salíamos, pero no lo había, digamos, activado por completo. Pero bueno, ese ya es otro tema.
Lo importante es que lo había encontrado y mañana podíamos proceder a terminar de limpiar. Aquello que encontré, no lo saqué de la casa en ese instante, y esa noche fue la peor que he pasado en años. Regresé a mi habitación dispuesto a descansar, pero esto fue interrumpido por ruidos en la planta baja. Claramente se escuchaba como si estuvieran lavando los trastes o moviendo cosas en la cocina. Bajé de inmediato, pero mi sorpresa fue no encontrar nada. Cuando estaba abajo, escuché como si alguien acabara de abrir la regadera para tomar una ducha. Inclusive el calentador del agua se encendió. Subí a revisar qué pasaba, y otra vez nada. ¿Acaso me estaba volviendo loco? Después fue la televisión, luego la computadora. Parecía que alguien más estaba conmigo y estaba haciendo su vida tranquila mientras yo moría de miedo. Decidí irme a encerrar a mi habitación. Todo esto mientras amanecía y llegaban Axel y su padre. Encendí el televisor y le subí el volumen para distraerme un poco, y sin querer me quedé dormido. Lo que pasó después de eso, sigo casi sin creerlo, y no lo he platicado casi con nadie. Mientras yo dormía, escuché la voz de una mujer decirme que la televisión estaba muy alta y que le iba a bajar, que mejor nos acurrucáramos para dormir rico. Me quedé congelado del pánico. Era la voz de aquella mujer que fue mi pareja hace muchos años. Yo no sentía realmente su presencia, no sé si me explico. O sea, escuchaba su voz, pero no sentía que estuviera ahí, y obviamente no veía a nadie. Yo sé que estaba entre dormido y despierto, pero sería muy difícil no notar la presencia de otra persona en la cama. En un instante, la cobija comenzó a recorrerse, y el colchón de la cama se hundía como si alguien estuviera acostado a un costado de mí. Luego sentí como si me quisieran quitar la ropa interior. Pegué un grito espectacular que debió despertar a todos los vecinos cercanos. Sentí una mano, pero era como huesuda, áspera y muy fría. En mi desesperación me paré de un brinco de la cama, y fue cuando la vi. Era esa mujer que había sido mi pareja años atrás, solo que parecía carcomida por el tiempo, cadavérica. Pareciera que lo que estaba viendo era su cadáver recostado en mi cama, disfrutando de la casa como si fuera de ella. Salí corriendo de la habitación, en un notable estado de shock y consternado por lo que estaba pasando. De la prisa con la que salí, no me fijé bien y tropecé en la escalera, rodando hasta abajo para quedar inconsciente por un buen rato, diría yo. Carnal, despierta. Axel me encontró al pie de la escalera, inconsciente y desnudo. Después de tocar por varios minutos la puerta y al no recibir respuesta, decidieron entrar para asegurarse de que todo estuviera bien, y fue cuando me vieron. Al incorporarme, les conté todo lo que me había pasado la noche anterior, lo que había visto y encontrado, y sobre todo lo de aquella mujer. En ese momento las cosas no hacían sentido, pero mientras Axel y yo nos quedábamos haciendo limpieza en casa, y también algo de oración para limpiarme a mí, su papá nos dijo que iba a ir a revisar algunas cosas y que regresaba más tarde. Estuvimos toda la mañana pasando inciensos y copal, tanto en la casa como a mis cosas, también alrededor de mi cuerpo. Como a las 7 de la tarde, la puerta sonó. Era el señor que venía con noticias y me explicaría bien qué es lo que había sucedido. En resumen, las cosas fueron así. Aquella chica, cuando salíamos, aprovechó para enterrar aquel trabajo en el árbol y esconder la ropa interior en el closet, en un lugar donde no sería fácil encontrarlo. El por qué lo hizo no nos quedaba muy claro, pero al parecer ella tenía problemas con su seguridad y juraría que yo le sería infiel en algún momento. Así que fue con una bruja para que le ayudara, digamos, a mantenerme con ella por siempre. Por cuestiones de trabajo, ella terminó yéndose a vivir a otra ciudad y por eso la relación había terminado, aunque ella nunca sacó de casa aquello que había escondido. ¿Y por qué después de tantos años había pasado esto? La respuesta era sencilla. Ella acababa de fallecer en un accidente, tiempo atrás, y su alma se encontraba en pena, y tal vez como en mi casa,
Había aquellas cosas que dejó escondidas, pues ella se paseaba por mi casa aturdida, pensando que ese era su hogar, no ubicando la realidad y sin saber lo que realmente le había ocurrido. Y al ver que yo tenía mi familia, decidió hacernos pasar un mal rato. Después de quemar aquellas cosas que eran de ella y hacer algunas cuantas oraciones por su eterno descanso, la paz por fin llegó de vuelta a mi hogar. Al menos eso espero, y deseo que así se mantenga por mucho tiempo. Gracias por su tiempo y gracias por escucharme. Después de tantos años trabajando en este lugar, uno cree que lo ha visto y escuchado todo. No es fácil ser el encargado de un hospital psiquiátrico. Las personas que terminan en este lugar muchas veces no quieren aceptarlo y se tornan violentos o agresivos con el personal o con sus compañeros. Algunos otros son extremadamente pacíficos, viven en su propia realidad y nunca se meten con nadie. Me llamo Roberto y trataré de explicarles cómo comenzó todo. ¿Te molesta si grabo estas sesiones? No. Listo, estamos grabando. Primera entrevista con la paciente González Michelle, habitación 12. Buenos días, Michelle, ¿cómo te sientes? He notado que habías mejorado mucho con tu ansiedad, pero estos últimos días has estado algo intranquila. Me dijeron que querías hablar conmigo de algo muy importante, así que siéntete en libertad de contarme lo que gustes. Sabes que este es un espacio seguro y tranquilo. No me deja dormir. Todas las noches se la pasa rascando las paredes y haciendo voces extrañas. Se la pasa como invocando a alguien y dice cosas muy extrañas. A veces me da mucho miedo porque lo escucho como si estuviera en mi habitación. Luego no me puedo dormir y eso me tiene muy alterada. Ok, Michelle, entiendo, pero ¿de quién hablas? En la habitación a tu lado, la número 11, está una señora algo grande, doña Marta. Ella es muy tranquila. No, ella no, el del otro lado. Michelle, la habitación 13 se encuentra vacía desde hace mucho tiempo. Quedamos en que no ibas a inventar historias nuevamente. Pero yo lo escucho. Todas las noches se escuchan voces desde esa habitación. No lo estoy imaginando, porque nadie me cree. Tranquila. Intenta descansar un rato y más tarde seguimos platicando. Los días en este lugar son muy largos. Convivir con tantas personas, con su mente atormentada, es muy duro. Y muchas veces pareciera que eres uno más de ellos. A veces quisiera salir corriendo de este lugar y quedarme en casa con mi familia. Pero alguien tiene que hacer el trabajo y yo elegí esta profesión. Desde que yo era niño, convivir con una persona con desórdenes mentales era complicado. Mi madre en muchas ocasiones tenía ataques de pánico y ansiedad. Decía que escuchaba voces, que le pedían que hiciera cosas, pero ella siempre se negaba. Mi padre nos contó toda su historia, años después de que mi madre se quitara la vida, dentro de un lugar como este. Yo apenas era un niño, pero fui testigo de algunos de sus episodios más violentos, y creo que eso fue lo que me motivó a estudiar la psique humana. Hay desórdenes mentales que pueden ser muy peligrosos tanto para el que los sufre como para los que se encuentran a su alrededor. Pasé muchos años como jefe de emergencias en un hospital, pero lo que yo realmente quería era trabajar en un lugar donde sus pacientes fueran más peculiares. Yo quería ayudar a las personas que tenían problemas con su mente. Después de aplicar en repetidas ocasiones para el puesto, por fin tuve la oportunidad de entrar como jefe de servicios médicos del hospital de psiquiatría. Y la experiencia cambió mi vida. Me tocó ver muchos casos y llegué a establecer vínculos emocionales con muchos de los pacientes. Al final yo estaba para ayudarles y debía conocer su historia. Comencé proponiendo un sistema de entrevistas que fuesen documentadas para poder compartir con otros colegas
y tener el punto de vista de expertos en la profesión. Creo que si hubiese tenido los conocimientos y las herramientas que tengo actualmente, tal vez hubiera podido ayudar a mi madre. Ella decía que el diablo le pedía que hiciera cosas malas. No conozco bien toda la historia, pero por lo que en alguna ocasión nos contó mi padre, ella era una mujer muy callada e introvertida. No le gustaba socializar porque decía que ella tenía la habilidad de ver el aura de las personas. Podía saber si alguien era malo, con solo verlo, además de que jalaba las vibras de la gente. Con el tiempo fue aprendiendo más del tema y se metió en cosas algo turbias. Hacía sesiones espirituales con algunas vecinas del barrio donde vivíamos, y según invocaban espíritus que querían comunicarse del más allá. Para ello, además de velas y aromas, en ocasiones utilizaba una de esas tablas de Ouija. Lo hacía a escondidas de mi padre, pero yo recuerdo que en más de una ocasión, cuando me asomaba por las escaleras, llegué a ver aquella tabla de madera con el puntero que se movía a través de las letras del tablero. De hecho, alguna ocasión, recuerdo que llegué a invitar a mis amigos de la cuadra, y mientras mi padre se iba a trabajar, y si mi mamá se salía al mercado o a algún otro lugar, nosotros nos divertíamos jugando con aquella tabla, tratando de hablar según con fantasmas. Hasta que un día, mientras nos divertíamos jugando con su tabla, aquella cosa se movió con voluntad propia. El puntero comenzó a deslizarse sobre el tablero sin que nosotros hiciéramos nada. Ese día mi madre nos sorprendió en la sala con sus cosas y nos regañó de una manera que nunca más volví a jugar con ellas. Ahora que lo menciono, recuerdo que desde esa ocasión su salud comenzó a deteriorarse y fue cuando comenzaron sus ataques de pánico y ansiedad, cuando llegaron las supuestas voces a su cabeza y después de muchos ataques de violencia en contra de mi padre, de mi hermana y en contra mía, papá pidió ayuda y mi madre terminó siendo hospitalizada en una institución psiquiátrica. Hace muchos años de eso y casi nunca lo cuento, pero creo que era importante mencionarlo porque eso de una u otra manera terminó por traerme hasta este lugar. Al principio todo representaba un gran reto. Tenía que conocer bien a todos los pacientes del lugar, y en ese interés por conocerlos a fondo, me topé con el último paciente de la habitación 13. Esa habitación ha estado vacía desde hace mucho tiempo. Lo que pasó ahí adentro es algo que lejos de lo clínico se acercaba más a lo paranormal. En esa habitación estuvo un señor llamado Armando. Su esposa había fallecido hacía muchos años, y en cierta forma, él se sentía culpable de no haberle ayudado más, por lo que su mujer terminó perdiendo la vida. Cuando él llegó, decía que el fantasma de su esposa lo visitaba por las noches y le pedía que matara a su hijo, que un demonio lo había poseído y que un día su maldad se vería reflejada en actos violentos en contra de cualquiera que estuviera cerca de él. Don Armando ya era una persona grande y la mayor parte del tiempo la pasaba sentado en la cama, hablando al aire, como si estuviera teniendo una conversación con alguien. Los enfermeros le administraban calmantes frecuentemente, ya que sus delirios comenzaban a irritar a los demás pacientes. Por las noches se escuchaba al señor hablando en murmullos y rascando las paredes como si quisiera escapar por las mismas. Esa habitación tenía una particularidad. Por las noches el frío de la habitación era extrañamente insoportable. En ocasiones por la noche, la puerta se abría como si alguien tuviera la llave en su poder, dejando que don Armando pudiera salirse a caminar por los pasillos del hospital libremente. Los guardias nocturnos en más de una ocasión tuvieron que pedirle al señor que regresara a su habitación, cuando a través del sistema de vigilancia lo veían salir como si nada de la habitación. Muchas ocasiones se le llegó a encontrar desnudo en el pasillo, en un estado catatónico, como si estuviera poseído, pues lo único que podía hacer era murmurar extrañas palabras. Otra ocasión, después de estar rasgando tanto la pared, las yemas de sus dedos comenzaron a sangrar, y el señor utilizó la sangre como tinta para adornar las paredes de la habitación con extraños símbolos que parecieran de película de terror. Cuando el señor se encontraba relajado, decía que las voces en su cabeza le pedían que hiciera cosas malas. También juraba que él no se daba cuenta cuando la puerta se abría y salía de la habitación a rondar por los pasillos. La última grabación con la que se cuenta de esa habitación es algo única y difícil de observar. Muestra al señor de pie frente a la puerta como si estuviera dialogando con alguien a murmullos,
Luego se da la vuelta y se queda viendo hacia la cámara por más de 10 minutos en total calma, para después romper el silencio con un estruendoso grito de locura. Y en ese momento, la cámara parece perder por completo la señal. En las cámaras que grababan el pasillo, se puede observar cómo la puerta se abre lentamente, pero nadie sale. Solo una extraña sombra pareciera entrar a la habitación. Apenas un minuto después, se ve a un par de guardias acercarse a la habitación para entrar corriendo a ella. En ese momento, se puede apreciar que la puerta se cierra de golpe y las luces del pasillo comienzan a parpadear. Lo que se encontró en la habitación era una escena completamente desgarradora. El par de guardias estaban tirados al pie de la puerta, completamente molidos a golpes, como si una extraña fuerza los hubiera golpeado contra las paredes, ya que éstas se encontraban con claras señales de que alguien había sido golpeado en ellas. Al fondo de la habitación, y colgado con los barrotes de la ventana, una sábana, haciendo la función de cuerda, sostenía el cuerpo inmóvil de don Armando. Al pie del cuerpo, en el piso pintado con sangre de los cuerpos de los guardias, solamente decía: falta uno. Desde ese entonces, la habitación ha permanecido vacía. Hola Michelle, ¿cómo te sientes esta noche? ¿Quieres platicarme de los ruidos que escuchas? ¿Sigues escuchando a tu vecino? No me haga nada, por favor. Le juro que yo no diré que él era su padre. ¿Tú cómo sabes quién era mi padre? Eso nadie lo sabe. Por las noches, cuando lo escuchaba hablar al principio, él decía que su hijo trabajaba en este lugar y que alguien tenía que detenerlo, que un demonio se había apoderado de su alma desde niño, pero que había permanecido sin manifestarse, hasta que un día lo fue a visitar y le dijo que lo iba a matar por no cuidar de su madre y que lo iba a hacer en la misma habitación donde ella había perdido la vida. El señor muchas veces dijo que lo metieron a este lugar con engaños, que su hijo lo había drogado y lo internó en este lugar para ayudarlo, pero que realmente lo quería matar. Usted es idéntico a ese señor. Por eso ahora entiendo que es su padre. Por favor, no me haga nada. Ojalá hubiese podido ayudar a don Armando. El pobre decía que en su habitación una fuerza maligna lo acechaba, y la voz de su esposa era lo único que lo mantenía a veces en calma. Pobre hombre, terminó quitándose la vida de una manera muy extraña. ¿Con quién hablas, Roberto? ¿Te encuentras bien? ¿Qué son todos esos símbolos en la pared? ¿Cómo te cortaste la mano? Con Michelle, la paciente del cuarto 12. Roberto, Michelle ya no está con nosotros. ¿No recuerdas lo que le hiciste? Yo no hice nada. Déjenme salir de aquí. ¿Por qué me encierran? Enfermero, necesito calmantes para el paciente de la habitación número 13, el hijo de don Armando, el doctor Roberto. Mi nombre es Cassandra y soy la nueva encargada de este hospital. Por falta de personal, llegué a este lugar, aunque debo confesar que no es un trabajo que sea de mi agrado o que yo haya deseado, pero las circunstancias me trajeron hasta aquí. La persona que estaba en mi puesto sufrió un colapso nervioso y después de un espantoso acto, terminó siendo internado en este mismo lugar. Así es. El doctor Roberto ahora es el paciente de la habitación 13. ¿Pero qué tiene de especial esa habitación? Fue la primera pregunta que hice al llegar a este lugar, cuando me advirtieron de no pasar mucho tiempo en ese cuarto. Teresa, la recepcionista que lleva bastantes años en este lugar, me contó una historia tan siniestra, que el solo entrar cada mañana a este lugar me produce escalofríos, y de solo pensar que debido a los hechos recientes me tocará quedarme hasta más noche, me pongo a temblar. Pues ¿qué me contó Teresa?, se preguntarán. Así que les contaré. El hospital es un edificio ya algo viejo, y la verdad desconozco cuántos años lleva en pie, pero deben ser bastantes,
ya que el escaso presupuesto con el que se cuenta de vez en cuando deja ver algunos defectos en la tubería y en las instalaciones eléctricas. Nada que no pueda repararse con facilidad. Sin embargo, el pasado de este lugar es lo que me preocupó. Al parecer, por lo que me contó aquella mujer, este lugar no siempre fue un hospital. Hace muchos años, aquí era una prisión, y así lo fue por al menos 50 años, hasta que en una ocasión, por alguna circunstancia que nadie supo, el lugar fue consumido por un incendio. Una vez que terminó el fuego, decenas de cadáveres adornaban los cuartos de este lugar. ¿Se imaginan el sufrimiento y la agonía que pasaron aquellas almas arrasadas por el fuego? Está de más explicarles la cantidad de historias paranormales que se cuentan de este lugar, todas relacionadas con almas en pena de gente que en vida se dedicaba a cometer los crímenes más atroces y que en su muerte no tuvo un descanso apropiado. Supuestamente, y por lo que cuentan del lugar, la mayoría de los cuerpos nunca fueron reclamados y fueron enterrados aquí mismo. Algunos dicen que en lo que hoy en día es un patio, y otros más cuentan que inclusive hay cuerpos entre las propias paredes. Los pocos registros y archivos de aquella época que alcanzaron a salvarse antes de ser consumidos por el incendio permanecen en una pequeña bodega en el sótano del edificio. Y Teresa me contó que en alguna ocasión el director del hospital bajó para conocer más a detalle la historia del lugar. Y fue ahí cuando se enteraron de la celda 13, que hoy en día es la habitación 13, y de su peculiar inquilino. En la celda estuvo encerrada una persona que se le acusaba de herejía, oscurantismo y prácticas de rituales. En pocas palabras, algo así como un brujo o chamán. Aquel personaje se decía inocente de todas las acusaciones, pero, para la época, todo recurso de apelación a su encierro era descartado por la iglesia, quien fue la que lo acusó y se encargó de que lo encerraran. En ese entonces coincidió que la celda disponible era la número 13, que para muchos el propio número es sinónimo de superstición, pero era algo que en aquel entonces no tomaron en cuenta. Según la señora Teresa, y digo según porque no comentó la fuente y solo se basó en supuestos y en el típico dicen. Ella dijo que se decía que al reo le torturaban todos los días por sus creencias y prácticas. Era tanto lo que le hacían, que supuestamente en algún momento, en un pacto satánico, le ofreció su alma al diablo con tal de vengarse de aquellos que le torturaban y de quienes lo habían encerrado en este lugar. Mientras él realizaba el supuesto ritual, fue cuando el edificio ardió en llamas, cobrando la vida de muchas otras personas, que en cierta manera quedaron atadas al ritual cometido por el reo aquel. Después de aquel incendio, el edificio fue restaurado y convertido en hospital psiquiátrico, y en un principio era atendido por algunas hermanas de un convento y por algunos cuantos médicos. Pero la cantidad de energía negativa acumulada en el lugar terminó dejando encerrados en este lugar a muchos de quienes aquí laboraban, quienes terminaban perdiendo la cabeza por las supuestas apariciones, ruidos y voces que por las noches transformaban este lugar en un siniestro espacio lleno de maldad. Con el paso del tiempo, la actividad paranormal al parecer fue disminuyendo hasta el grado de pasar desapercibida, o simplemente los empleados, y sobre todo los de seguridad que permanecen por las noches, solo hacían caso omiso de cualquier situación extraña, adjudicando cualquier situación con defectos en instalaciones eléctricas o cosas por el estilo. Después de escuchar toda esa historia, no sabía ni cómo reaccionar, aunque aún me quedaba la duda de qué más había pasado en la habitación número 13, o por qué debía cuidarme de entrar en ella. Y fue cuando me contó la historia del doctor Roberto y su familia, su padre Armando y su madre Cecilia. Coincidentemente, los tres terminaron siendo pacientes en este lugar, y todos en la misma habitación. Así es, la habitación 13. Al parecer, la señora trabajó un tiempo como enfermera en este lugar, pero después decidió cambiar de oficio y se dedicó al esoterismo, las limpias y las sesiones espiritistas. Según la señora Teresa, ella conoció a doña Cecilia cuando trabajó como enfermera en este lugar y le tocaba cubrir el turno nocturno. Una mujer tranquila, introvertida y muy callada. Siempre por las mañanas, cuando era el cambio de turno,
platicaban algunos minutos antes de que doña Cecilia se fuera a su casa. Y fue ahí cuando le contaba que por las noches el hospital se convertía en un lugar tenebroso y lleno de cosas extrañas. Le platicó que precisamente de aquella habitación por las noches un frío inusual salía por la puerta y que extraños murmullos y voces podían escucharse. Tiempo después la señora renunció y se dedicó a sus otras cosas, hasta que un día regresó, pero esta vez no como empleada, sino como paciente. A mí me tocó ver todo, me dijo Teresa. Doña Cecilia hablaba sola, decía que el diablo le pedía que hiciera cosas malas. Su esposo pocas ocasiones la visitaba hasta que dejó de hacerlo. Al parecer, en una de sus visitas, la señora se abalanzó contra él queriéndole arrancar una pequeña cruz que el señor colgaba de su cuello. Después de eso, ella solamente empeoraba hasta que un día, después de varios eventos, ella se quitó la vida, ahorcándose con las propias sábanas de su cama. Pasó el tiempo y ya con los años, luego el doctor Roberto trajo al señor Armando, pero en ese momento nunca supimos que era su padre. En aquella ocasión solo trajo unos documentos firmados por la supuesta familia del señor, autorizando que fuera atendido por depresión y algunas otras cosas. Yo ya sabía que era el esposo de doña Cecilia, y desde un principio se me hizo muy raro, pero yo nunca conocí a su familia, y menos a la de su esposo. El señor Armando no parecía estar tan grave, pero el doctor le recetaba medicamentos muy fuertes que lo mantenían drogado la mayor parte del tiempo. Cuando lo trajo, inclusive cambiaron a la paciente del cuarto 13, una muchacha, Michelle. A ella la pasaron al cuarto de un lado, al 12, y metieron al señor en la misma habitación donde su esposa se había quitado la vida. Todo era muy raro, pero yo como recepcionista no me meto en esos temas. El problema es que con los días, el señor Armando se puso muy raro. Empezaba a hablar solo y decir que tenía que matar a su hijo, el cual trabajaba en este lugar. En las noches pasaban cosas muy extrañas. Los vigilantes contaban que de pronto la puerta del cuarto se abría sola y que el señor salía desnudo a deambular por los pasillos. Y que en otras ocasiones se la pasaba rascando las paredes y hablando solo. Inclusive una vez de tanto rascar las paredes, le comenzaron a sangrar los dedos, y con su sangre dibujó quién sabe qué cosas en las paredes. Luego, desafortunadamente, una noche, el señor mató a 2 guardias y se quitó la vida. En ese momento, ya la historia parecía toda una novela alrededor de esa habitación, y la señora Teresa me contó la última parte, el cómo había terminado el doctor Roberto encerrado en esa habitación. Al parecer, los guardias le mostraron los videos de seguridad para preguntar qué podían hacer con esa información y a quién debían enviarla, ya que el involucrado era nada más y nada menos que el director del hospital, el doctor Roberto. En los videos se mostraba al doctor entrar por las noches a 2 habitaciones muy seguido, a la 13 y posteriormente a la 12 con la señorita Michelle. Al principio pareciera que no era algo de qué preocuparse, hasta que después, poniendo más atención, los guardias notaron algo muy peculiar. A los días de entrar a la habitación, el doctor se quedaba dentro, hablando solo. Luego por momentos se quedaba parado en la puerta mirando hacia afuera, y después se giraba para quedarse mirando a la cámara de seguridad fijamente por varios minutos. Cuando le contaron eso, ella tampoco sabía a quién pudieran hablarle para pedir ayuda o pedirle que vieran los videos, ya que las autoridades siempre han tenido muy abandonado el lugar y prefieren no meterse en trámites y cosas de burocracia, tratando de suplir a los encargados de este lugar. Teresa fue en varias ocasiones a platicar con la muchacha de la habitación 12, con Michelle, para preguntarle a qué iba el doctor Roberto a su habitación por las noches. Pero ella solo le decía que entraba para desearle pronta recuperación y dar las buenas noches como rutina a todos los pacientes del lugar, nada que le preocupara al principio. El problema fue cuando Teresa se puso a investigar al doctor y dio con su familia. Se enteró que tanto la señora Cecilia como el señor Armando eran sus padres, y de inmediato alertó a la muchacha de la habitación para que reportara cualquier cosa rara que notara con el doctor. La chica se mantuvo en silencio por algunos días, hasta que la conducta del doctor Roberto fue completamente inapropiada. Al parecer, un día los guardias notaron que por la mañana
el doctor entró con una grabadora a la habitación de la joven, lo cual les pareció normal y de rutina, ya que él había comenzado un programa de documentación de todos los casos del hospital. Pero ese mismo día por la noche, el doctor nuevamente se apareció en las grabaciones, repitiendo aquella extraña rutina. Entró a la habitación 13 y se mantuvo mirando hacia la puerta por unos minutos, para luego girarse y mirar fijamente a la cámara de seguridad por otro par de minutos. En un instante la cámara solamente registró estática y la cámara del pasillo mostraba las luces destellando. Momentos después se aprecia al doctor saliendo de la habitación, completamente desnudo y solo con una grabadora y con algo más empuñándolo en su mano, para entrar así a la habitación de la joven. Cuando los guardias llegaron a la habitación, tuvieron que patear la puerta en distintas ocasiones para lograr abrirla. Al parecer el cuerpo de aquella mujer yacía tendido al pie de la puerta después de haber sido apuñalado en distintas ocasiones por el doctor Roberto. El doctor permanecía en un rincón de la habitación, en posición fetal, vociferando extrañas palabras. Al parecer no estaba consciente de lo que acababa de suceder, y fue amarrado e introducido en la habitación de a un lado, la 13. El resto ya me tocó verlo a mí. La otra noche, mientras hacía mi ronda antes de irme a descansar, escuché a Roberto vociferando detrás de la puerta. Al asomarme para ver de qué se trataba, noté que se había cortado las yemas de los dedos, probablemente después de estar rascando las paredes en repetidas ocasiones. Al preguntarle qué le había pasado, parecía no recordar nada y aseguraba que hablaba con la chica de la habitación contigua, a quien él días antes había asesinado. Cuando los enfermeros llegaron para aplicarle una fuerte dosis de calmantes, en un instante pareciera que había sido poseído por algo. Vociferaba cosas extrañas y lanzaba amenazas al aire. Entre esas amenazas, claramente me dijo: Cassandra, tú eres la siguiente huésped de esta habitación. Este lugar no es seguro. Parece que tiene vida propia. Los pasillos susurran por las noches y una extraña sensación de que hay algo en la oscuridad es inevitable. Toda la maldad parece venir de un solo lugar: esa habitación. El doctor Roberto ha muerto. Después de varios días de extrañas situaciones, su cuerpo se rindió. Los tormentos de su pasado fueron más fuertes que él mismo. Pero la forma en que se fue no se la deseo a nadie. Roberto murió en un incendio. Se me hace increíble que todos los sistemas de emergencia hayan funcionado a la perfección, evitando una catástrofe mayor, y que solamente esa habitación haya sido consumida por el fuego. Yo pude ser la víctima esa noche, pero gracias a Dios no fue así. Todo comenzó hace 3 noches. Yo no estaba aquí, pero a la mañana siguiente los vigilantes encargados de la seguridad del lugar, al momento en que llegué a laborar, me interceptaron en el pasillo. Querían mostrarme las cámaras de seguridad de la noche anterior. En la grabación al principio, nada fuera de lo usual. La cámara mostraba a Roberto de pie frente a la puerta. Luego se giraba y dirigía su mirada hacia la cámara de vigilancia. Nada que no hubiésemos notado antes. Pero minutos después, se escucha una voz en la habitación, casi imperceptible, como si de murmullos se trataran. En cosa de segundos, una sombra se aparece en la grabación, como emergiendo de la oscuridad de la habitación. Una sombra humanoide dirige su atención hacia la cámara. Un par de segundos de estática, y al restablecerse la imagen ya no hay nada. Era algo difícil de obviar, ya que la grabación era evidencia irrefutable de que algo malo sucedía en esa habitación. Ese mismo día por la mañana decidí hacer mi ronda de evaluación de pacientes, dejando a Roberto hasta el final. Pedí que lo trasladaran al área común,
para intentar hablar con él en un ambiente más relajado y fuera de esa habitación, de la cual él insistía en que no lo reubicáramos. Mirada perdida y misteriosa, se negaba a hablar y contarme lo que le sucedía por las noches, hasta que hice una pregunta que de inmediato noté que le incomodó. Roberto, ¿hablas con tu madre? Con una mirada agresiva y en un tono de notable molestia se dirigió a mí para decirme: mi madre no tiene nada que ver en esto. La culpa es de él. ¿Tu padre? No, él tampoco. La culpa es del carcelero. Esta no es ninguna cárcel, Roberto. Aquí solo habemos personas que nos preocupamos por tu salud. No me refiero a eso, doctora. ¿Me va a dejar hablar o me va a interrumpir cada que quiero decir algo? Fue entonces cuando el doctor Roberto me contó la historia de quien supuestamente lo visitaba por las noches. Este lugar está maldito, doctora. Aquí fue una cárcel. Yo mismo vi los documentos que dan fe de ello. En este lugar murieron muchas personas hace muchos años y no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, ni de ser sepultados propiamente. Sus almas recorren este lugar todas las noches, y en especial, hay una quien me ha visitado por la noche y me contó lo que sucedió. El señor se llamaba Carlos, y él se dedicaba a curar a la gente con remedios caseros y herbolarios. En su época lo encarcelaron porque decían que era brujo y que estaba en contra de la iglesia, pero él todo lo había aprendido de los ancianos de su pueblo. Había un guardia que molestaba al señor todos los días, diciéndole que él era un adorador del diablo y cosas parecidas, así que casi diario lo golpeaba y lo humillaba, hasta que un día el guardia estuvo muy enfermo y el señor Carlos le ayudó a preparar un remedio para ayudarlo a sanar. Después de eso, el guardia no volvió a molestar al señor. Al contrario, se hicieron amigos. Pero otros guardias, al notar esa amistad, comenzaron a molestar a su colega, dejándolo encerrado en celdas vacías por horas o incluso escondiendo sus pertenencias. Con el tiempo, el guardia convenció a don Carlos de que le enseñara lo que él sabía, hasta que un día don Carlos estaba tan enfermo y su amigo no podía ayudarlo, así que decidió pedir otro tipo de ayuda. Aprendió de algunos otros reos y de personas fuera de este lugar a invocar a otro tipo de espíritus. Desesperado por devolver el favor a quien en algún momento había salvado su vida, alguien le comentó que podía hacer un pacto con un demonio, así que sin pensarlo, consiguió una tabla ouija. Y una noche en la celda de don Carlos, después de días intentándolo, el puntero de la tabla por fin cobró vida. Al parecer contactó con un demonio que estaba dispuesto a ayudarle esa misma noche. Al comenzar el ritual, uno de los otros guardias, aquellos que los molestaban, se percataron de lo que estaba sucediendo y entraron a la celda para interrumpir el ritual. Patearon la tabla y las veladoras que ahí se encontraban. Las velas encendieron fuego en un petate que se encontraba en el suelo, y de manera misteriosa, el fuego emitió una gran llamarada quemando a los guardias y propagando el fuego por todo el lugar. El resto es historia. La cárcel ardió en llamas, dejando una estela de cuerpos calcinados por todo el lugar. Por lo que me cuenta don Carlos cuando me visita, al parecer el demonio quedó atrapado en este lugar, llenando de maldad a todos aquellos que lo invoquen. En ese momento, interrumpí la historia del doctor Roberto preguntando: ¿pero quién invocó a ese demonio? ¿No dices que debe ser invocado? Así es. Debe ser invocado para poder actuar, pero él está pendiente de todos aquellos que pasen por la habitación 13, la misma donde fue la celda que inició todo. ¿Pero entonces quién lo invocó?, le pregunté en ese momento. Mi madre fue quien lo propició, pero al parecer yo lo invoqué. Mi madre lo escuchó por primera vez en este lugar. Al parecer ella escuchó voces que le decían cosas malas, y como ella no hizo caso, de alguna manera quedó convencida de que debía aprender todo sobre limpias, sesiones espiritistas y esas cosas. Ella llevó una tabla ouija a casa, supuestamente para contactar a los familiares de las personas que iban a pedirle ayuda. La tabla pareciera que funcionaba, pero no eran los familiares de las personas quienes se ponían en contacto. Era aquel demonio, que de alguna manera se pegó a mi madre y contestaba en la tabla, esperando a que alguien lo invocara.
Y ahí es donde entro yo. Cuando era niño, en alguna ocasión invité a mis amigos a casa y mientras mis padres no estaban, decidimos hurgar entre las cosas de mamá y encontramos su tabla. Estuvimos moviendo el puntero, pretendiendo que estábamos hablando con fantasmas y espíritus, pero antes de que mamá nos sorprendiera jugando, el puntero mencionó un nombre: Berrine. Después de leerlo, yo ingenuamente dije su nombre en voz alta y le invité a jugar con nosotros. En ese momento mi madre nos sorprendió con sus cosas y nos arrebató la tabla lanzando el puntero al suelo, claramente molesta. Días después, empezó a tener problemas y más adelante mi padre la internó en este lugar. Cuando ella falleció, yo culpé a mi padre, pero la verdad es que nunca fue su culpa. Con el tiempo yo entré a trabajar a este lugar y el demonio reconectó conmigo. Él me ordenó traer a mi padre a este lugar, pero en ese momento yo no estaba siquiera consciente de lo que hacía. Cuando reaccioné, era demasiado tarde y mi padre había muerto. La historia que me contó el doctor Roberto me dejó completamente pasmada. Y claro, tenía muchas dudas al respecto. No me quedaba claro por qué había matado a Michelle. Y ni siquiera sabía si creerle todo lo que me acababa de contar, pues se notaba muy tranquilo mientras contaba su historia. El resto del día le di vueltas al asunto y pensé en quedarme hasta más tarde para ver si notaba algo raro en el hospital y ser testigo por si algo se manifestara. Me quedé como hasta las 11 de la noche y me retiré del lugar pasándome por la caseta de vigilancia. La mañana siguiente, nuevamente los guardias me interceptaron a mi llegada para darme el parte de la noche anterior. Pasadas las 3 de la mañana, la puerta de la habitación 13 se abre por sí misma. El doctor es sacudido fuertemente de su cama y arrastrado por el pasillo unos cuantos metros. Se ve a los guardias llegar corriendo a auxiliarlo y uno de ellos es lanzado por una fuerza invisible lanzándolo contra la pared. Después el video solo muestra estática por un par de minutos. Y luego el video muestra nuevamente el pasillo y el doctor durmiendo en su cama. Los 3 guardias que fueron a revisar los hechos no recordaban nada de lo sucedido. De hecho, mientras hacían el respaldo de seguridad de los videos, se dieron cuenta de lo que había pasado. Todo era tan extraño que inclusive los guardias ya estaban muy asustados con esa situación y me pidieron cambiar el turno matutino. Obviamente firmé su solicitud y esa noche tendríamos otros vigilantes en el turno. El día transcurrió normal y no quisiera molestar a Roberto, sabiendo que había pasado una mala noche. Así que decidí hablar con él hasta en la noche, a la hora que le llevaron sus alimentos, para poderlos entregar en persona. Al entrar a la habitación, en la cual no estaba dispuesta a pasar más de 5 minutos, Roberto permanecía sentado en un rincón de la habitación. El lugar, si bien estaba bien iluminado, se sentía como si la luz no fuese la suficiente para la oscuridad que ese lugar emitía. Al acercarme a Roberto, lo escuché que balbuceaba, pero no entendía lo que decía. Decidí agacharme un poco para poder llevar la charola con alimentos, y fue cuando noté algo debajo de su cama. No puedo describir con exactitud los extraños símbolos que habían sido tallados en el suelo como con sangre. En ese momento todo pasó muy rápido. Mientras agaché la mirada para ver bien debajo de la cama, un par de luces rojas del tamaño de unos ojos se mostraron ahí abajo, en el fondo, como si una criatura esperara en la oscuridad acechando. Caí de espaldas del susto, cuando Roberto ya estaba parado al pie de la cama, con la mirada perdida, como si sus ojos se hubieran puesto todos negros. De su boca solo algunas extrañas palabras que parecieran estar recitando algún tipo de ritual salían en repetidas ocasiones. Comencé a retroceder hacia la puerta, donde el guardia de seguridad ya estaba parado apuntando su arma hacia la habitación. Conforme retrocedí hasta llegar casi a la puerta, el cuerpo del doctor se movió con una velocidad impresionante, como lanzándose hacia mí para detenerme. Fue en ese momento cuando 2 disparos se escucharon retumbar en el lugar. 2 disparos directos al pecho no fueron suficientes para detener a lo que fuera que poseía el cuerpo del doctor, pero sirvieron para que yo alcanzara a escapar de la habitación, cerrando la puerta de inmediato. En un instante del interior solamente una gran cantidad de humo podía verse tras la ventana de la puerta. En un abrir y cerrar de ojos, al parecer estábamos en medio de un extraño incendio,
que sin origen conocido comenzó a extenderse por las habitaciones, activando los sistemas de emergencia, que de inmediato comenzaron a soltar agua para apagar las llamas. Pero en la habitación 13, el sistema no funcionó. Las manos calcinándose contra el vidrio de la puerta fueron lo último que vi del Dr. Roberto. ¿Qué provocó el incendio? No lo sé, y tal vez nunca lo sepa. Revisando las grabaciones de seguridad previas al incendio, dentro de la habitación se puede observar el momento en el que entro con la charola de alimentos. Después de agacharme y ver debajo de la cama, se nota como una sombra sale de la cama y se dirige hacia el doctor, levantándolo de inmediato. En el momento en que salgo de la habitación, pegado a la puerta se ve un pequeño brillo blanco que después de un destello parece fuego. Mi teoría es que de alguna manera las almas atrapadas por culpa de aquel demonio y orquestadas por aquel reo don Carlos consumieron al espíritu de aquel demonio, haciendo que el lugar estallara en llamas. La verdad nunca sabré qué sucedió, pero desde ese día renuncié al hospital y espero nunca volver a ese lugar. En la zona centro de la Ciudad de México, por la colonia Guerrero, está el Panteón de San Fernando. Fue uno de los primeros cementerios de la ciudad. Desde hace muchos años, ya no se reciben más cuerpos, ya que fue designado como museo debido a las personalidades que ahí descansan, de la talla de Benito Juárez e Ignacio Zaragoza. La época, cuando recibió más cuerpos, fue a mediados del siglo XIX, debido a 2 epidemias de cólera. Aunque el cementerio trató de mantener al mínimo sus servicios para quienes perdían la vida con tal enfermedad, sucedió así para mantener su imagen. Se cree que fue durante esos años que llegaron al panteón los cuerpos de los fantasmas que hoy en día asustan a los más distraídos. Se supone que fue precisamente por la muerte que tuvieron debido al cólera que no han podido descansar. Fantasmas como la mujer de negro y el anciano del bastón. Inclusive me atrevería a decir que las luces y sombras que se pueden ver moviéndose por las tumbas pertenecen a personas que debieron haber muerto de cólera. Pero lo que voy a contar no va de nada de eso. Me llamo Francisco y vivo en la colonia Guerrero, y desde que me acuerdo tomo el metro en la estación de Hidalgo, ya sea para tomar la línea 2 o la línea 3, siempre que uso el metro. Soy de las primeras personas en llegar o de las últimas en salir. Esto debido a mi trabajo. Y seguro se van a preguntar qué tiene que ver la estación de metro con el panteón. Pues verán, yo soy fotógrafo y sobre todo me gusta tomar fotografía nocturna o a poca luz. Y fue precisamente un trabajo en ese cementerio lo que me llevó a investigar la relación entre estos dos lugares. Conocida por algunos, es la historia de una cadavérica y alta mujer que a veces deambula por los vagones y pasillos de la estación del metro. Yo había escuchado rumores sobre esa extraña mujer, pero al estar acostumbrado a trabajar de noche, no suelo hacer mucho caso, ya que, sinceramente, hasta ese punto, nunca había visto nada extraño. Pero un día, luego de realizar un trabajo para un cliente, quedó tan contento con las fotografías que me propuso este trabajo en el Panteón de San Fernando. Había que tomar unas fotos a las tumbas de ciertas personalidades. Pero sí, me especificó algo. Debía verse la luna llena en cada una de las fotos. Esa noche era despejada y la luna precisamente llena. Así que me dijo que si al día siguiente le llevaba las fotografías, me iba a dar dinero extra. No puedo dar más detalles del trabajo del cliente por el tema de la confidencialidad, pero lo acepté. Así que tomé la línea 2 y fui de regreso a la estación Hidalgo. El vagón en el que viajaba venía a media capacidad. Había una señora con una blusa como colorida, un joven de playera oscura. Algo estaría haciendo en su teléfono. 3 niñas, que seguramente eran hermanas por el parecido. Y el resto parecía gente que solo venía de su trabajo. Llegué a la estación
Bajé del vagón y salí a la avenida Hidalgo. Crucé la calle y llegué al Museo del Pulque. Seguí caminando por avenida Hidalgo y cuando iba a llegar a la esquina con la calle Héroes, vi cómo daba la vuelta una mujer de una altura peculiar. Pude seguirme derecho por la avenida Hidalgo, pero decidí dar vuelta. No pude evitar pensar que aquellas historias de la mujer del metro y la curiosidad me orilló a seguir a la mujer que acababa de ver. Caminé siguiendo a esta extraña mujer que, por cierto, usaba una vestimenta peculiar, antigua. No sé si de la época de la Revolución, pero sí se veía bastante vieja. Por alguna razón yo esperaba que la mujer se siguiera hasta llegar a la calle Mina, pasando de largo la esquina donde se da vuelta para ir a la entrada del Panteón de San Fernando. Pero me equivoqué. Aquella mujer giró en la esquina. Y cuando yo hice lo mismo ya no la vi. Solo había dos opciones. La primera es que, por alguna razón, haya acelerado su paso tanto como para cruzar toda la cuadra y llegar hasta el jardín. La segunda era que hubiera entrado al hotel. Pero jamás me cruzó por la cabeza que existiera la posibilidad de que hubiera entrado en el cementerio. Decidí dejar ese asunto y ponerme a trabajar. Está de más decir que el panteón estaba cerrado y pues obviamente no tenía permiso para entrar. Busqué la forma de colarme y me brinqué. Llevaba un dinero en caso de que los veladores me atraparan, pues ofrecerles algo a cambio de que me dejaran tomar esas fotos. El lugar estaba oscuro y silencioso. No había veladores, o al menos yo no los vi. Casi se me sale el corazón cuando vi a la mujer alta caminando hacia el centro del panteón. Pensé en salir corriendo de ahí, pero si conseguía una foto de aquella mujer, yo creo que podría venderla a muy buen precio. Imaginen, evidencia de una extraña mujer a mitad de la noche caminando por un panteón. Seguramente eso me iba a dar algo de dinero. El cementerio no es muy grande, así que me quedé en mi lugar por unos momentos para no ir tan cerca de aquella persona. De todas formas, no había manera de que se me perdiera. En ese momento no me cuestioné el cómo ella había entrado. Caminé hacia el centro del lugar y cuando llegué encontré algo que definitivamente no me esperaba. La mujer no estaba ahí, pero en el suelo, en medio de las tumbas, había un pentagrama hecho con velas ya apagadas. Algunas botellas con rastro de líquidos de dudosa procedencia. Recuerdo aquel aroma. Podría asegurar que habría orines, sangre y hasta aguas negras. También había un hueso, dientes, cabellos y una fotografía que estaba quemada, así que no se podía notar ningún detalle. Apenas iba a tomar mi cámara cuando sentí una mirada. Volteé hacia atrás y ahí estaba aquella mujer, pálida, con unos profundos ojos negros y una tétrica sonrisa de oreja a oreja. Me asusté tanto que pude sentir cómo se secaban mis labios. Corrí lo más rápido que pude para poder largarme de aquel oscuro cementerio. No supe ni cómo, pero lo logré. Me caí y me raspé el pantalón, pero salí. Literalmente corrí hasta llegar a la casa donde pago la renta. No lo voy a negar. Sí dormí, pero no descansé nada. No podía dejar de ver la ventana vigilando que la mujer no me hubiera seguido. El ladrido de los perros de la cuadra aparte no ayudaba en mucho. La mañana siguiente le llamé a mi cliente y, pues sin darle tanto detalle, le dije que no había podido tomar las fotos, pero él me dijo que en verdad las necesitaba y que si se las entregaba al día siguiente todavía me daría aquel bono. Así que le dije que iba a hacer todo lo posible por obtenerlas. Ese día fui a correr a la plaza, después a desayunar, inclusive pasé a la dulcería y al último me fui a casa, pero toda la tarde no pude dejar de pensar en aquella macabra sonrisa. ¿En verdad iba a ir de nuevo al panteón? Claro que sí. Me lo respondieron los recibos de luz, del agua y todo aquello que debía. Llegó el anochecer y mientras caminaba no podía dejar de empeñarme en evitar la mirada con aquellos que paseaban por la calle. Cuando llegué al mercado Martínez, me amedrenté un poco con el aullar de varios perros. Sonaban igual que la noche anterior. Así es que aceleré el paso hasta
pues llegar a la calle donde está el panteón. Habían sido los 20 minutos más largos de mi vida, pero finalmente estaba de nuevo parado frente al cementerio de San Fernando. Sabía que si lo pensaba demasiado me iba a arrepentir, así que solo busqué por donde me había brincado y lo hice de nuevo. Una vez más, sin veladores. Era un poco más temprano esta vez, así que no entendía por qué nadie estaba haciendo rondines por el lugar. Esperé el acecho de aquella mujer, pero nada. Un sonido me alteró un poco, pero era un vehículo pasando por la calle. Fui a aquel lugar, donde había encontrado los restos del ritual y tampoco había nada. Respiré, comencé a tomar las fotos para mi cliente, una tras otra lo más rápido que podía sin comprometer la calidad, y después de una hora, al parecer había terminado. Ya iba de salida cuando alguien me tomó del hombro, así que me quedé helado. Giré mi cabeza esperando ver de nuevo aquella infernal sonrisa, pero gracias a Dios no fue así. Era un velador. Me dijo que lo acompañara a la salida y que lo hiciera muy rápido porque ya no tardaban en llegar. Mientras caminábamos le pregunté a quién se refería y me dijo que no podía decir mucho. Le dije lo que había visto la noche anterior y entonces me dijo que me iba a contar algo, pero con la condición de que no volviera, porque podría causarle problemas con ellos. Me dijo que durante los primeros días de marzo, entre los primeros 2 a 6 días, la secta del metro subía al panteón a realizar trabajos, que subían a través de un túnel que conectaba el subterráneo con uno de los mausoleos. Siempre eran 6 personas encapuchadas, rezaban y luego se iban. Nunca tardaban más de 5 minutos. Y nada más yéndose, llegaba una mujer espectral y también entraba al mausoleo. Y unos minutos más tarde, un sujeto llamaba al portón para decir que venía a recoger lo que los otros 6 habían dejado. Tras limpiar, daba las gracias y se iba, y dijo que esto ocurría todos los años. No tengo idea de qué es lo que ocurre dentro del panteón de San Fernando, pero está claro que sea lo que sea que hagan, está relacionado con esa mujer. Esa noche, cuando llegué a la esquina de la calle Héroes, miré a la derecha para observar. A lo lejos, aquella mujer sonriente venía caminando, seguramente para volver a bajar al metro y así completar su recorrido.